Te dije que ahora venía lo bueno. ¿No te lo dije? Me parece que no miraste el resumen anterior, así que te dejo un enlace arriba. Pero ahora viene lo bueno, porque hoy, en Hablemos de Cine, Capitán América y el Soldado del Invierno. Una vez llegado al futuro, rápidamente el joven Steve, alias Capitán América, está todavía tratando de adaptarse a las nuevas generaciones. Sale a correr por ahí y conoce a Sam, que más adelante en la peli se va a transformar en Falcon, pero aunque no lo creas, ya en el minuto 6 arranca la acción porque al Capi lo mandan a salvar un barco de S.H.I.E.L.D. que fue capturado por terroristas que el único objetivo que tenían era meter una buena pelea en el medio. Luego de salvar el barquito, al Cap no le cae muy bien que Scarlett haya tenido una misión diferente que era recolectar datos de la computadora del barco. Entonces recaliente va con Samuel L. Jackson y le dice: che Garca, no seas como el amigo Garca de Tony y cantame la posta, a lo que Samuel le dice: confía en mí y en el guión de la peli, que va a salir todo bien. Bueno, le dice el Cap, y se va. Pero resulta que Samuel tenía dudas acerca de S.H.I.E.L.D. y va y le dice al director: che Roberto, no seas como el amigo Garca de Tony y cantame la posta, no me vayas a agarcar. Y Roberto le dice: tranca Samuel, confía en el guión de la película. Y Samuel se murió. ¡Hijo de puta! Pero antes de estirar la pata, le deja un pendrive al Cap con contenido misterioso. Sí. La cosa es que el Cap va con el director y le pregunta: che Roberto, ¿vos conocés al amigo Garca de Tony? ¿Cuál? ¿El Pepe? Digo, no lo conozco. ¿Por qué? No, por nada. Y se va sospechando que el director de S.H.I.E.L.D. es terrible Garca, y 5 segundos después se da la mejor pelea en ascensor que vi en mi vida. Como verás, la película no te deja ni un pelín de respiro, piña va, piña viene en todo momento. La cosa es que el capitán se escapa para ver qué carajo tiene el pendrive y va a buscar a la persona indicada para este trabajo. Sí. Entre los dos descubren que el pendrive tiene un algoritmo diseñado por el Dr. Sola, que salió en la primera película, que es un científico loco de los tantos que hay, que ayudó a Red Skull a construir armas re locas y que años después S.H.I.E.L.D. lo contrató para ayudar en la producción tecnológica, pero Hydra, la antigua organización terrorista, fue apoderándose de S.H.I.E.L.D. al punto que prácticamente quedó bajo su control. Qué problema, ¿eh? La cosa es que al Capi le tiraron hasta con una ametralladora de una nave voladora y no lo pudieron matar. Entonces le mandaron a un asesino legendario para que se encargara, y ahí aparece él, el Soldado del Invierno. Se da una pelea así como re loca y en un momento se le cae la máscara revelando la terrible verdad, que el enemigo es Bucky. Ahí nos enteramos que Bucky sobrevivió a una caída de 1000 metros. ¿Y querés saber cómo? Sí. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. La cosa es que aparentemente solo perdió un brazo después de tremenda caída y como el Dr. Sola había experimentado con él, terminó de hacer las cosas que le estaba haciendo y le dijo a sus colegas: ¿saben qué sería bueno? Congelarlo hasta que se estrene Capitán América y el Soldado del Invierno. Pero qué gran idea. ¿Pero no sería mejor mandarlo a matar a todos nuestros enemigos ahora? No, ni ahí, mejor esperemos. Es un gran plan, confíen en el guión. Bueno, qué escritores tan flojos. Bueno, la cosa es que el plan para detener a Hydra ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! es infiltrarse en la base con unas máscaras tipo Misión Imposible pero digitales y enfrentarse cara a cara al director. De mientras, el Capitán América y Falcon se van subiendo a las 3 naves superespaciales que Hydra había fabricado y que tenían la capacidad de disparar 1000 millones de balas por minuto a objetivos específicos que Hydra considera enemigos, como Tony Stark, Doctor Strange o Juan D'Artes. Estas 3 naves son el superplan secreto para destruir a todos los enemigos de la malvada organización que intenta destruir el universo de Marvel, pero quédate tranquilo, esta peli está dirigida por los hermanos Russo y va a salir todo bien. Entre tanto, nuestros héroes van a necesitar la ayuda del inmortal Samuel, que de un momento para otro nos enteramos de que está vivo, solamente fingió su muerte para que no siguieran tratando de matarlo y para poder ver quiénes son los garcas de la peli. Pero entonces, y después de desactivar 2 de las 3 naves, llega el momento que todos estábamos esperando. Sí. Ups, ese no. El enfrentamiento entre el Capitán y Bucky, y ahí se da la batalla final. Luego de apelar a sus sentimientos y decirle a Bucky que no va a pelear más con él y a confiar que todo va a salir bien, pasó lo que tenía que pasar. Pero tranca, de un momento para otro se cansa y piensa: le metí como 30 piñas en la jeta, este es un amigo. Y ahí lo salva de ahogar, se lo deja al borde del río y se pega al palo. El mundo está a salvo gracias al Cap y sus amigos.
Crítica final. Esta película no tiene desperdicio de principio a fin, y marcó lo que sería el comienzo de la era ruso. Lo importante a destacar es la desenvoltura de la trama a pesar de los múltiples personajes y el trato que se le da a los mismos. Muy pocas incoherencias en el guión y acción de principio a fin, te lo garantizo, minuto 6 hasta casi el final de la película, y no es agotador visualmente para nada. Abajo te dejo un enlace por si la querés ver. Realmente es recomendable, aunque no es la frutillita del postre que te la dejo para el próximo video, y si no te lo querés perder, dale un me gusta a este video, compartilo con todos tus amigos y no te olvides de suscribirte al canal que me re ayudás. Y no te pierdas la conclusión de esta increíble saga. Chau chau.